Hola, buenas noches, bienvenidos. Ya estamos. Hola, buenas noches, bienvenidos. Ya estamos por iniciar. Vamos a esperar que se conecten algunas personas más. Esperamos un minutito. Sí, Rancé, ¿está listo por ahí? Sí, no hay Perfecto. problema. Sí, yo creo que podemos esperar unos minuticos más y arrancamos allí. Para ser puntuales y ya que hay bastantes personas que estuvieron puntuales esperando. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Buenas noches, bienvenidos a todos los que se están conectando por acá. Hoy es nuestro webinar gratuito, como hacemos cada mes desde Aprocre. Bueno, por fin, si pueden cerrar por allí los micrófonos para que no haya eco. Bueno, nada, bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que creo que causó como mucha expectativa entre las personas, que es un tema, bueno, en nuestro país fundamental, que es el tratamiento de las cuentas por cobrar en materia de impuestos sobre la renta. El día de hoy nos acompaña, la noche de hoy, uno de nuestros aliados, el señor Rancés Malavé. El señor Rancés es licenciado en Contaduría Pública, director del área de impuestos de SMA Consultores, líder en la práctica de precios de transferencia y fiscalidad internacional en diferentes sectores: petroquímico, servicios tecnológicos, manufactura, alimentos, construcción y financiero. Así que bueno, el día de hoy él va a estar conversando sobre este tema tan interesante y tan importante y relevante para las empresas. Paso a la señora Iraida primero para que bueno, pueda saludarlo, señora Iraida, cuando desee. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias sobre todo a Rancé, que es nuestro aliado y nuestro asesor tributario en Aprocre por muchos años y que por fin sacó un momentico de su valioso tiempo para dedicarnos a nosotros, a todos los asociados. Entonces, Rancé, te dejo el micrófono en tus manos. Bueno, muy buenas noches a Procre. Finalmente atendiendo la invitación de la doctora Iraida y de la Junta Directiva, me siento honrado pues de estar acá hablando de un tema que he visto constantemente en el grupo de WhatsApp de Aprocre, que es el tratamiento de las cuentas por cobrar, tanto como de las pérdidas por cuentas incobrables. He notado en mi lectura, digamos, tras bastidores del grupo, que hay mucha preocupación sobre los días calle, sobre las referencias que piden de clientes o futuros clientes, donde
no recomiendan su facturación por una cantidad importante de atraso en los pagos. Y entonces el que ya tiene la experiencia con ese cliente que no le pagan los días que están establecidos, tiene este problema con unas cuentas por cobrar que se mantienen en la cartera y con una pérdida por incobrable que no saben cuándo la van a poder deducir en materia de impuestos sobre la renta. Entonces, bueno, atendiendo ese llamado, procedo entonces a iniciar que las cuentas por cobrar no solamente revisten de una importancia vital como activo corriente en las empresas, una posibilidad de vender los bienes, de gestionar unos flujos de caja futuro y unas cobranzas efectivas en el momento en que se hayan planificado esos flujos de caja. Pero no solamente las cuentas por cobrar están afectadas en materia de impuestos sobre la renta, también hay otros impuestos que tienen que ver con el tema de este activo, como son, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 27, numerales o literales A, numeral 8, literales A, B y C, que habla sobre la deducibilidad de esa pérdida por cuenta incobrable. También tenemos que las cuentas por cobrar, al momento de usted hacer una factura, está afectada por la ley del impuesto de valor agregado, en su artículo 13, numeral 1, literales B y numeral 3, literal E, que habla sobre la oportunidad que se genera la factura al momento de vender bienes o de prestar servicios. Al generar una factura se genera el débito fiscal, pero si yo no cobro el débito fiscal en el periodo impositivo, voy a tener que asumir yo ese débito y posteriormente cuando me pague la factura, entonces yo puedo utilizarlo para otras obligaciones derivadas del impuesto de valor agregado, como son retenciones de IVA, anticipo de impuestos sobre la renta que se generan con la declaración de los ingresos brutos en impuesto de valor agregado, etcétera, etcétera. También tenemos que los contribuyentes ordinarios del impuesto sobre la renta todavía están en la obligación de practicar el ajuste por intención fiscal, tanto inicial como el reajuste, y el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta en su artículo 97 establece que las provisiones en materia de cuentas por cobrar deben ser deducidas o rebajadas al momento de crear una cuenta llamada exclusiones fiscales históricas de patrimonio, que entonces es base para presentar el balance fiscal actualizado. Y finalmente tenemos la ley del impuesto a los grandes patrimonios, que establece que si usted tiene un patrimonio neto de 150 millones de unidades tributarias, usted está en la obligación de practicar o de realizar la determinación de este impuesto al cierre del 30 de septiembre de cada año, y las cuentas por cobrar van a formar parte de ese patrimonio neto, en cuanto a los activos. Entonces, si yo tengo una cartera importante de cuentas por cobrar, eso obviamente va a aumentar mi posición activa en ese patrimonio neto y voy a tener la posibilidad, que dudo mucho, este impuesto que está realizado o está diseñado para que sea para grandes contribuyentes, pueda ser objeto de tributación en cada una de las empresas donde ustedes están representando. Pero la carga de la prueba de este tributo recae en el contribuyente. El contribuyente debe demostrar que no llega a las 150 millones de unidades tributarias para no ser objeto de alguna sanción por la falta de presentación de esta declaración. Entonces, si mi cartera de cuentas por cobrar no está actualizada, no está sana, tengo mucha información allí que ya excede de los días calles que están establecidos en las políticas de venta, voy a tener un patrimonio neto activo, repito, que va a poder incidir
en que se lleguen a esos 150 millones de unidades tributarias que me van a conllevar a cancelar el 0.25% del patrimonio neto. Entonces, bueno, esas son digamos, los tributos que las cuentas por cobrar tienen relación o guardan relación. Señor Racés, disculpe un segundito. Dígame. Para invitar a todos, si tienen preguntas o dudas, pueden dejarlos en el chat acá del webinar, del Google Meet, y podemos leer sus preguntas en caso de que haya alguna duda por allí. Listo, eso es todo. Perfecto, Verónica, muchas gracias por la aclaratoria y la posibilidad de las preguntas, que obviamente van a ser muy valiosas. Fíjense que para empezar, antes de tocar el tema de lo que establece la ley de impuestos sobre la renta, veamos un poco, repasemos un poco lo que es el reconocimiento de los activos financieros en lo que dice la norma internacional de información financiera 9 y la sección 11 de la misma norma internacional para las pymes. Dice que cuando se reconoce inicialmente un activo financiero o pasivo financiero, una entidad lo medirá por su valor razonable, que es normalmente el precio de la transacción, es decir, es el precio facturado sin incluir ningún tipo de tributo. Y la creación de la provisión se genera ya que al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instrumentos financieros al valor razonable y reconocerá los cambios en el valor razonable en el resultado. Entonces, eso implica que la entidad tiene que utilizar, como la misma norma internacional de información financiera lo indica, que en el caso de las cuentas por cobrar se debe utilizar el modelo simplificado y que dependiendo de la cantidad de días calle que tenga la cuenta por cobrar, se van a registrar o se va a determinar el porcentaje de deterioro. Dice que en menos de 30 días no se evidencia un deterioro, entre 30 y 90 días un deterioro aparente, y más de 90 días sí existe un deterioro significativo. Recomienda la norma internacional determinar la pérdida por estimación de las cuentas, de la incobrabilidad de las cuentas por cobrar, bajo la fórmula que el monto expuesto, es decir, el monto de la cuenta por cobrar por el porcentaje histórico no recuperado de créditos dados de baja, por la probabilidad del incumplimiento me da esa pérdida esperada, que es la que yo voy a registrar contablemente. Y esa pérdida esperada va a afectar el estado de resultados y voy a tener la provisión como la cuenta de evaluación en la cuenta por cobrar en el activo corriente. Entonces, esta es, digamos, lo que me dice la norma. Ahora, cada empresa evaluará la manera en que, cómo determina, cómo calcula su razón de pérdida por cuenta incobrable, el sector donde se desenvuelve, la experiencia en la que está enmarcada la cobrabilidad de las cuentas, el método en que se calculó la provisión. Recuerden que hay métodos que están basados en el estado de situación, métodos basados en el estado de resultados y métodos basados en los días calle, asignando un porcentaje a cada. Mientras más antigüedad tenga, entonces es mayor la probabilidad de impago. Entonces, tendría que revisar cómo se determinó esa provisión para proceder a determinar la pérdida. La pérdida, efectivamente, es al cierre del ejercicio contable, que para efectos de impuestos sobre la renta es el ejercicio gravable. ¿Okay? Ahora bien, toda factura o toda cuenta por cobrar, como lo indica la norma, se registra valor razonable al valor de la transacción. Y en impuestos sobre la renta, el artículo 5, que establece los criterios de disponibilidad del ingreso, uno de ellos es que los ingresos se considerarán disponibles desde que se realicen las operaciones que los producen. Esto no es más que en las empresas o contribuyentes que realizan venta de bienes y servicios, la operación es disponible, el ingreso es disponible cuando se emite la factura, se cobre o no.
Entonces, si yo tengo una facturación, si yo tengo una venta, ya sé que esa venta es disponible a nivel de ingresos sobre la renta, ya está incorporada en la renta bruta, por lo tanto, es gravable. ¿Okay? Esto es porque, vamos a ver más adelante, que las pérdidas por cuentas incobrables podrán ser deducidas cuando concurran o se reúnan las tres condiciones siguientes. Que las deudas provengan de las operaciones propias del negocio, es decir, si yo vendo, se genera una cuenta por cobrar, se genera una probabilidad de impago y se genera entonces el registro de la provisión con su correspondiente afectación al estado de resultados como la pérdida por cuenta incobrable. Entonces, en el caso A, ese sería el elemento que yo puedo utilizar para poder deducir la cuenta por cobrar incobrable. Pero tienen que concurrir las tres, no puede ser solo una. Tienen que concurrir los literales A, B y C del numeral 8 del artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, el primero es que esa deuda provenga de las operaciones normales del negocio. La letra B es que su monto se haya tomado en cuenta para computar la renta bruta declarada. Es decir, que efectivamente al yo facturar, ya el ingreso es disponible, como lo vimos anteriormente, en lo que establece los criterios de disponibilidad del ingreso en el artículo 5 de la ley. Por lo tanto, si yo cumplo con, uno, mi factura proviene de mis operaciones del negocio, mi giro normal del negocio, la factura se incorporó al ingreso en el ejercicio gravable, pero está el caso C, que debe cumplirse en su totalidad para yo poder deducirlo. Y la letra C dice que se haya descargado en el año gravable en razón de insolvencia del deudor y de sus fiadores o porque su monto no justifique los gastos de cobranza. Es decir, yo puedo tener que se cumpla que mi factura es por mis operaciones normales del negocio. Efectivamente, mi factura fue incorporada a la renta bruta y generó los ingresos asociados a esa facturación, como lo es el anticipo de impuestos sobre la renta en el caso de hacer incorporar en la declaración de IVA y se generó un débito fiscal en consecuencia. Pero para yo descargarla, para yo poder deducirla, tengo que demostrar a la administración tributaria que el deudor tiene una insolvencia comprobada y de sus fiadores. Y la única manera que yo pueda demostrar eso por la jurisprudencia es que hay un tribunal que sentencia que efectivamente el contribuyente o ese deudor está en quiebra. El otro momento en que puedo yo deducir es que el monto no justifique los gastos de cobranza. Es decir, si a mí me deben 1.000 bolívares, todos los gastos de cobranza y todas las gestiones de cobro que yo voy a hacer para recuperar esa cuenta, efectivamente van a superar ese monto, entonces yo la puedo deducir porque los gastos de cobranza van a ser mayores. Entonces, en resumen, estas tres condiciones tienen que cumplirse para que yo pueda deducir una cuenta por cobrar incobrable. Cuando la administración tributaria va a fiscalizar un contribuyente, el procedimiento de fiscalización define lo que son las cuentas y efectos por cobrar. No es más que constituyen créditos contra clientes y se derivan generalmente de las ventas de mercancías o de la prestación de servicios, también de aquellas operaciones que tienen relación con préstamos y anticipos a auditores, empleados y compañías afiliadas, así como anticipos entregados a proveedores. Hay una providencia, la 0121, que establece que si usted emite una nota de entrega, tiene que realizar la facturación en el mismo periodo en que se emitió la nota de entrega, en el mismo periodo fiscal, y la providencia 0071 del 15 de noviembre del 2011 así lo establece en un origen. Entonces, esa práctica común
que la nota de entrega se utiliza para el despacho y no se emite la factura, es una práctica nociva que efectivamente lo que hace es una omisión de ingresos, y eso lo normalizó la Providencia 0121 del año de este año 2025. Entonces, cuando un funcionario va a evaluar las cuentas por cobrar, debe comprobar el origen y tributación de esa partida cuando corresponden a operaciones de giro normal de contribuyente. Es decir, él va a revisar si realmente esa factura se incluyó en la declaración de IVA, si se generó el anticipo de impuesto sobre la renta, verifica la autenticidad del derecho de cobro de dichas cuentas, es decir, verifica realmente las condiciones que están establecidas en los contratos de venta o en las condiciones de cobro que están establecidas por las políticas de la gerencia, verifica el movimiento contable de la cuenta provisión para incobrables, verifica que efectivamente bajo qué método se está determinando esa provisión. Anteriormente, antes de la reforma, la última reforma de la ley de impuestos sobre la renta del 2015, había un criterio de la administración tributaria que, así como usted debía solicitar una autorización de la administración tributaria para deducir las pérdidas por destrucción de inventario, había el criterio que usted debía notificar a la administración tributaria la revisión de la metodología para el cálculo de determinación de la provisión para cuentas incobrables para poder hacer la deducibilidad de la pérdida, pero ese criterio no existe más desde que se hizo la reforma el año 2015. Por lo tanto, la pérdida es una partida que usted puede deducir siempre que se cumplan las tres condiciones establecidas en el numeral 8 del artículo 27, literales A, B y C, para poder deducirla íntegramente. Obviamente, si usted en el año fiscal siguiente usted puede recuperar o cobrar algo que usted dedujo como incobrable, tiene que incorporarla en la conciliación de rentas como un ingreso cobrado de ejercicios anteriores para entonces darle la disponibilidad del ingreso de una partida que usted dio de baja y que pudo recuperar. Y verificar la autenticidad de los saldos. El fiscal va a verificar que efectivamente los saldos de las cuentas por cobrar estén conciliados, que los cobros se hayan aplicado correctamente a los clientes que correspondan, etcétera, etcétera. ¿Qué procedimientos específicos realiza el fiscal? Indagación, es decir, contratos, política de venta, cuáles son los clientes habituales, cuáles son los clientes que más se atrasan, cuáles son los clientes que tienen rangos de días calle entre 30 y 90 días. Confirmación en cruce, es decir, si realmente se cumplen los plazos de pago, si existen descuentos por pronto pago, si existen intereses de mora por extemporaneidad en el pago de la deuda, o si se cobran un interés por no pagar la deuda a tiempo. Tienen un seguimiento contable, es decir, desde que se origina la venta hasta que se le da de baja a la cuenta por cobrar, si realmente se le da una comisión al vendedor por lograr la venta efectiva al momento del cobro total de la deuda. Y finalmente el análisis e inspección que verifican la metodología que se utilizó para estimar la provisión para deudas incobrables. Entonces, la base de todo esto es que la gestión de la cobranza tiene que ser efectiva. La administración tributaria no está al cabo de permitir deducibilidad de una mala gestión de cobranza solo porque el cliente no pagó. Tienen que demostrarse una cantidad de gestiones que se debieron haber hecho para recuperar esa cuenta, demostrar la insolvencia del cliente, pero eso es con un tribunal. Entonces, lamentablemente, para yo descargar y deducir
la pérdida por cuenta incobrable en materia de impuestos sobre la renta, tiene que cumplirse estas tres opciones. Entonces, esto creo o espero que les permita a ustedes tratar de sanear un poco las cuentas por cobrar en aquellas empresas que tengan un promedio de días calle muy alto, que permitan establecer, no solamente por temas de cumplimiento, sino por temas de conocer a su cliente, quienes van a permitir que se me envasure o me permita no tener unas cuentas por cobrar adecuadas y sanas en el ámbito financiero. Entonces, es algo que, bueno, cada vez que yo veo en el chat toda esa información que corre, los días calle de aquellos clientes que no son muy dados a hacer los pagos en los tiempos, digo, bueno, esto tiene implicaciones que, bueno, es lo que le acabo de mencionar. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y, bueno, y espero atento sus preguntas o comentarios. Sí, los que tengan dudas pueden incluso prender su micrófono y hacerla o escribirlo por el chat. Si hay alguna pregunta por allí. No sé si por allí... Ya va, déjeme chequear igual. Estamos atentos. Ajá. Por aquí pregunta Nelly Fermín. ¿Es suficiente también el informe de la gestión legal para sustentar la... Ya va, disculpen que se me fue esto un poco. Un segundo. No sé por qué no puedo visualizar bien la pregunta. Ajá. Ok. ¿Es suficiente también el informe de la gestión legal para sustentar la incobrabilidad? Nos preguntan. Sí, Nelly, efectivamente la doctrina y la jurisprudencia administrativa establece que solamente una opinión o una sentencia de juzgado mercantil puede solucionar el tema o demostrar la insolvencia del deudor y de los fiadores. Pero el informe legal sirve para, entre otras cosas, soportar la determinación del cálculo de la provisión en muchos casos por este tema de la determinación que recomienda la norma internacional. Pero sí sería prudente solicitar la consulta ante la Gerencia General de Servicios Jurídicos si ese informe legal donde ya está establecido que efectivamente el contribuyente no va a realizar las gestiones de cobro o de pago, mejor dicho, lo admita, pero el tema es que si ese cliente todavía mantiene operaciones normales en comerciales, bueno, ya es otro tema, ¿no? Ok, nos pregunta por aquí. Nos pregunta también Ligia Castellano. Ya le leo la pregunta un segundo. ¿Después de cuánto tiempo o qué intentos se debe presentar para declarar una pérdida por cuenta incobrable? A efectos fiscales, la posibilidad de deducirlas se sigue a esos tres eventos que deben concurrir. Que la operación sea normal de la empresa, operación de la empresa, que ya haya sido registrada dentro del ingreso bruto, es decir, forme parte de la renta bruta del ejercicio agradable, y la tercera, que es la que tiene la que tiene lo que es un tema álgido, es demostrar la insolvencia del deudor y de aquella que no, esté muy por debajo de los gastos de cobranza. A efectos pasa es que si yo deduzco una cuenta incobrable que puedo tener 9 meses tratando de cobrar, ya son más de 180 días que están en mi días calle,
yo puedo tomar la decisión de deducirla y esperar que exista alguna opinión de un juzgado mercantil que le dé la insolvencia a ese cliente, o sencillamente seguir con los intentos de cobre. Cuando lo cobre, finalmente, puede ser en los ejercicios siguientes, incorporarlo nuevamente al ingreso para grabarlo. Ok, perfecto. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, por aquí agradecen que muchas gracias, que perfecto. Así que bueno, si alguien quiere dejar alguna pregunta en el chat o pueden encender su micrófono. Buenas noches. Hola, buenas noches, sí. ¿Qué tal? Yo había dejado una pregunta, pero creo que está un poquito más arriba. Okay. Necesariamente, o sea, la insolvencia como tal se puede generar a través del seguimiento propio de la empresa, o necesariamente hay que contratar la parte legal de abogado externo a la compañía. O sea, tú puedes demostrarlo a través del seguimiento que se ha hecho constante dentro de la empresa, con correos, con llamadas, con el seguimiento a esa deuda, o tienes que contratar un abogado externo. El tema con el CNA es que mientras más medios de prueba tenga la empresa para demostrar la insolvencia, independientemente que no se obtenga una sentencia de un tribunal, es lo recomendable. Es decir, adicionalmente a todas las gestiones de cobro que pudo haberse hecho en company, no sería, digamos, o sea, sería muy beneficioso que el informe de los abogados externos o el informe de los abogados de la compañía permitiera proceder a ratificar esa posición que la gerencia de cobranza ya determinó. Entonces, siempre es bueno que para enseñar que acompañen cualquier medio de prueba con un informe del abogado externo independiente, donde ustedes obviamente le proporcionaron todas las pruebas que también va a tener el CNA en su oportunidad. Ok, gracias. No se preocupen. Buenísimo. Si alguien más Rancé, una acotación. También se acostumbra que cuando un cliente haya estado insolvente con la mayoría de las empresas, uno por APROCRE hace una encuesta y ese medio le sirve también al abogado para verificar que otras empresas, un ejemplo de alimentos, de cosméticos, también están en esa misma situación. Eso es para acompañarlo a eso que tú acabas de decir. Claro, pero el tema está también siendo un poco más amplio en el tema de por qué el deudor no paga. Puede ser que ustedes o los miembros de APROCRE que tienen ese problema con ese cliente no sean, digamos, los clientes preferidos, entre comillas, de él, porque él puede tener a lo mejor un índice de solvencia muy positivo con otros y negativo con ustedes. Claro, es un tema de hecho, es lo que he visto que ha pasado con el Plaza. En su oportunidad hace como 1 o 2 años, que ellos tenían una posición de monetizar o digamos, trasladar al extranjero una gran cantidad de activo corriente, de efectivo o de posición de banco para futuras inversiones. Entonces eso afectó la posición de los pagos a los proveedores locales. Entonces es un tema puntual en ese momento que afectó obviamente la cobranza en muchos
de los miembros de APROCRE, pero tuvo una época en que se normalizó y otra vez está cayendo en cierto grado de default. Pero a veces es política de la empresa que no paga por temas de gestión de sus pagos. Pero eso no significa que estén en insolvencia. Entonces, claro, es lo que yo digo, si ustedes dentro de su soporte está en la encuesta que usted haga, el informe de los abogados externos, todas las gestiones de cobranza que hagan las empresas particularmente, bueno, eso es parte de posiblemente esa consulta que yo les estoy recomendando que hagan, en atención al artículo 165 del Código Orgánico Tributario, que todos están en su derecho de saber si ese informe de los abogados externos, esa encuesta que hace una asociación de crédito empresarial y las gestiones de cobranza, que efectivamente me da la razón de que ese cliente no va a pagar, la Gerencia de Servicios Jurídicos dictará una opinión que es vinculante con lo que dice el Código Orgánico Tributario y ustedes ya pudieran tomar eso como una firmeza en cuanto a los soportes que deben tener para deducir una cuenta por incobrable. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera dejar por el chat o que quiera hacer por el micrófono. Por ahí comentan: muchas gracias por la información, muy valiosa y precisa. Agradecida por la invitación, excelente información. Muy agradecido, está muy agradecido, señor Rancés. Bueno, agradecido estoy también de permitirme, como lo dije al principio, a la doctora y a toda la comunidad PROCRE formar parte de esta plantilla de aliados que bueno, poco participo en el chat, pero espero que esas pocas participaciones hayan servido para aclarar ciertas dudas y bueno, que las cosas en sus negocios marchen como debe ser. Así es. Igualmente, bueno, les recordamos que esta grabación, este webinar, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de APROCRE, ¿ok? Ahí lo van a poder, en caso de que quieran volver a verlo, pues ahí lo van a tener disponible. De todas formas, en nuestras redes sociales les compartiremos el link para que puedan ingresar allí. Y bueno, recuerden que todos los meses tenemos un webinar gratuito con un tema de interés. Así que nada, muy agradecido, señora Iraida, si quiere despedir. Muchísimas gracias, Rancé, por tu intervención, por toda la exposición que hiciste y gracias a todos los que pudieron participar. Y bueno, reitero lo que dijo Verónica, próximamente lo vamos a pasar en el YouTube para que cualquiera persona de que no pudo conectarse porque no llegó a tiempo, lo pueda revisar. Y estamos completamente a la orden. Muchísimas gracias, Rancé, nuevamente y a todos los que participaron. Buenas noches. Buenas noches para todos, gracias. Muchas gracias. Noches, un placer. Muy útil la información. Qué bueno, gracias. Saludos.